Bueno, compañeros, acá estamos volviendo nuevamente a todos los oyentes, estamos volviendo del temita musical que nos compartió Gonzalito Variante también. Y como habíamos prometido, hoy vamos a tener ya la segunda parte de Eduardo Felipe Vallese. Él es un trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también es presidente de la Asociación Civil Felipe Vallese, y por sobre todas las cosas, y lo que más nos enorgullece, es que es un militante peronista el compañero. Así que le damos la bienvenida, bienvenido Felipe, a nuestro programa número 11. Felipe, Bueno, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá de vuelta. ¿qué tal Damián? ¿Qué tal Juan Carlos? Me alegro que nos volvamos a comunicar nuevamente a través de este video virtual, que bueno, hay que acostumbrarse y la verdad que hay que encontrarle la vuelta y cada vez vamos a estar mejor. Bueno, eh, haceme acordar un poquito, Damián o Juan Carlos, en dónde los había dejado. Y nos quedamos un poco cuando trabajaba tu padre, quien fue miembro de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica y de la JP, de la Juventud Peronista, cuando fue secuestrado y desaparecido el 23 de agosto de 1962. Y nos estabas haciendo referencia justamente a las calles en las cuales él, pero más allá del espacio físico en donde nos gustaría un poquito que nos comentes cómo vino el tema de la militancia y la lucha que él estaba llevando en ese momento, que realmente para todos los amantes de la historia, todo aquel que realmente tiene un sentimiento en lo que ocurrió en estas épocas históricas que nos atravesaron, realmente es algo digno de recordarlo. Así que, ¿quién mejor que vos, Felipe, para poder comentarnos bien todo esto que ha ocurrido y lo que vos has sabido saber, ¿verdad? Bueno, él, por ejemplo, estaba militando, primero habían pertenecido ya de muy jóvenes, entre los 15 y 17 años, a lo que fue y se llamó la resistencia peronista. La resistencia peronista son los primeros jóvenes que toman carta en el asunto, que toman el compromiso de poder reunirse y convocarse a través de esta no era ni agrupación ni unidad básica, sino que era un movimiento en la cual estaban todos los jóvenes peronistas resistiendo al golpe del 55, a los fusilamientos del 56, que fusilaron compañeros militantes peronistas y no peronistas, e inclusive hubo militares, por ejemplo, el fusilamiento del general Juan José Valle el 9 de junio de 1956. Entonces, de alguna manera ya los jóvenes de esa época se dieron cuenta qué es lo que sucedía en el país, cómo venía el tema de lo que es la parte política, la persecución a la militancia, más que nada a los peronistas, también a los comunistas, de parte del gobierno de turno, que primero fue Lonardi y después asumió Aramburu e Isaac Rojas. Ellos en el año 57, 58, después habrán tomado la decisión, después de pertenecer a la resistencia peronista, de formar la primer mesa ejecutiva de la JP, o sea, la Juventud Peronista. No se le atribuye a nadie quién fue el coordinador general, quién fue la cabeza principal, pero sí un poco la tendencia de los hechos históricos de la época, le adjudican un poco esa organización de la JP, de la mesa ejecutiva, a Rearte, no a Pocho Rearte, sino al hermano, no me sale el nombre ahora, que era un poco mayor que todos los demás compañeros. Que él estaba, si no me equivoco, en el sindicato de jaboneros. Y aparte estábamos hablando en épocas donde la mayoría de todos los compañeros eran realmente jóvenes
de que no superaban los 22, 23 años. También cuando Felipe ingresa a la fábrica TEA a trabajar, automáticamente en su ingreso los compañeros lo votan y le dan el cargo y la responsabilidad de que sea delegado de la fábrica TEA, que era una fábrica metalúrgica. Entonces Felipe pasa a ser un delegado de base de la Unión Obrera Metalúrgica, y a medida que va pasando el tiempo, él se involucra cada vez más dentro del sindicato y asume un rol importante, pero siempre en su cargo de delegado. Ahí en el área de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica, conoce en ese momento a dos jóvenes, pero que esos dos jóvenes, después con el pasar de los años, quedan insertados en la historia argentina, porque esos dos jóvenes, uno de ellos que terminó, se recibió de abogado y fue elegido diputado de la Nación, fue el pelado Ortega Peña. Y su compañero, a todos lados, fue Eduardo Luis Duhalde, que en el 2003 termina siendo el primer secretario de Derechos Humanos de la Nación en nuestro país, bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Bueno, esos dos compañeros, Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, fueron amigos, compañeros de militancia de mi viejo, de Felipe Vallese, que se conocieron en la Unión Obrera Metalúrgica. Ellos trabajaban, tanto Ortega Peña como Duhalde trabajaban en la UOM, y mi viejo, el hecho de que iba siempre a la biblioteca de la Unión Obrera, a buscar libros, a buscar reglamentaciones, todo lo que tenía que ver con los derechos de los trabajadores, para llevar toda esa reglamentación a su fábrica. Y ahí, de alguna manera, los adoctrinaba a todos sus compañeros de la fábrica, poniéndolos al tanto de la situación, poniéndolos al tanto de los derechos que tenían, pero las obligaciones que tenían que cumplir. Bueno, así fue como mi papá en la fábrica 2 veces fue tentado por la patronal, que eran 2 hermanos, fue tentado por la patronal en que los querían sobornar, a Felipe lo quisieron sobornar 2 veces, cuyo motivo las 2 veces que intentaron ese soborno, él se enojó mucho. La primera vez les tiró la valija por el suelo con todo el dinero, y la segunda vez prácticamente se lo tuvieron que sacar de las manos a uno de los hermanos, porque mi viejo lo quería dañar, lo quería realmente darle una buena paliza. Entonces, claro, el tema del insulto por el soborno, de querer corromperlo. Claro, porque los hermanos le ofrecían ese soborno a Felipe por el hecho de que no traiga ya más reglamentaciones y derechos a los trabajadores, o sea, ellos los querían negrear. Y Felipe lo que consiguió a través de todos los derechos que en ese momento ya estaban en vigencia, ya eran leyes laborales, instaurada por la Secretaría de Trabajo de Juan Domingo Perón, y después ya como Ministerio de Trabajo, ahí Felipe logra establecer reglamentaciones, derechos, él les hablaba mucho a sus compañeros, pero ¿qué pasa? También Felipe les demostraba a la patronal que al estar mejor los operarios, rendían mucho más, porque al principio ellos no tenían horario de entrada, pero no de salida. Y fuera de ese horario de salida, que cumplían horas extra, el personal no lo cobraba. ¿Por qué? Porque la patronal hacía lo que quería, ocultando la información. Y el operario, al no tener un comprobante de la cantidad de horas que había trabajado de más, entonces no había reclamo, no había a quién reclamarle, porque la patronal era simple. Y bueno, si no te gusta, andate, y quedaban en la calle. Cuando mi viejo logró conseguir
que instalen un reloj de fábrica, fichas, armarios para poder guardar las prendas íntimas, el alimento por trabajo insalubre, que fue conseguir pan, leche y manteca, calzados, ropa, un montón de elementos que necesitaba la fábrica para poder funcionar. Por supuesto, los operarios rendían más, pedían más horas extra, y si no, el que no quería pedir, igual con el sueldo básico que tenía, ganaba muy bien. Y Felipe, siendo delegado y todo, no recibía un dinero de más, al contrario. Tenía que trabajar más horas, él estaba más pendiente de todo lo que pasaba en la fábrica, terminaba su trabajo nocturno, porque él trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, y entonces él después pasaba por su casa, se hacía un poco cargo de su hijo, y después iba a la biblioteca de la UOM, como quien hoy en día decimos a rosquear un poco, y a estar un poco al tanto de todas las situaciones y las nuevas leyes que podían salir en ese momento. También cuando no iba a la UON iba a distintas fábricas porque a llevar la palabra, a bajar línea, políticamente a bajar línea, de toda la información que él recibía por andar en distintas unidades básicas, en la cual venía John William Cook con la palabra principal de Juan Domingo Perón, diciendo qué es lo que había que hacer. Porque, por ejemplo, se estaba preparando, año 59, se estaba preparando la militancia para ver si le daban el apoyo a Frondizi o no se lo daban. Estaban debatiendo ese tema porque el general Perón había bajado línea política que había que darle todo el apoyo a Frondizi. Y acá la juventud peronista no estaba tan de acuerdo en darle todo el apoyo a Frondizi, porque ellos consideraban que Frondizi los iba a traicionar. Y así es como se llevó al año 59 en las elecciones. Obviamente ganó Arturo Frondizi, pero parte de la mayoría de la juventud peronista no le había dado el apoyo. Y después sí, se produce la traición porque Frondizi provoca la toma del frigorífico Lisandro Latorre, cosa que varios sindicatos fueron, apoyaron y colaboraron con los 9.000 trabajadores que tenía el frigorífico, en que no los echen, en que no los dejen en la calle, pero bueno, perdieron esa batalla, porque el frigorífico terminó siendo invadido por todas las tanquetas y las fuerzas policiales y del ejército para sacar a los 9.000 trabajadores y quedaron solamente 2.000 personas trabajando. Sebastián Borro, que era el delegado del Sindicato de la Carne, llegó hasta el presidente de la Nación, Frondizi, y la única satisfacción que tuvo fue haberle dicho que era Austria, por haber entregado el frigorífico Lisandro Latorre a manos de los ingleses y de las corporaciones, que en ese momento después pasó a ser la CAP. Sebastián Borro le dijo en la cara a Arturo Frondizi que él es un traidor y un vendepatria, porque entregó el frigorífico Lisandro de la Torre, que era una empresa del Estado, se lo entregó a los capitales extranjeros, que eran los ingleses, y a las corporaciones, que ahí después se armó la CAP. La CAP era, ahí mismo decía, Corporación Agroindustrial, algo así, y la P no me acuerdo qué era. Entonces, quedaron solamente 2.000, o sea, se fueron 7.000 trabajadores a la calle, quedaron solamente 2.000. Ahí Felipe Vallés se fue detenido, lo llevaron a la comisaría primera de Capital Federal. Bueno, después asumió sus tareas habituales ahí en la fábrica, y Felipe, junto a demás compañeros y varios militantes peronistas, seguían actuando
en lo que se dicen las distintas marchas que ellos hicieron. Una de las marchas era por la educación libre y laica, otra de las marchas era por un tema de lubricantes y combustible, que Frondizi también quería entregar a las corporaciones. Otras marchas, bueno, a distintos distintos temas, así como más allá de la educación libre y laica, de educación, de alimentación, de minería. O sea, era como que la juventud en ese momento estaba muy, muy preparada, al igual que hoy en día. Hoy en día los jóvenes que realmente militan tienen una mirada política, tienen un análisis, se pueden por ahí equivocar un poco, pero por lo menos tienen un 70, un 80% de una lectura política de lo que puede llegar a suceder en el país o cómo se está manejando el gobierno nacional o cómo se está manejando el gobierno provincial, o sea, porque tienen una cierta lectura, eso hay que tener una cintura, el hecho de que vos vas militando constantemente todos los días, entonces ya apenas escuchás hablar a los dirigentes políticos, ya te das un poco cuenta por qué camino van y cuáles son los objetivos a lograr. Y así fue como de alguna manera también Felipe va yendo de fábrica en fábrica, llevando la palabra del general, pero que también ellos debatían de que no estaban de acuerdo en darle a Frondizi. Y bueno, y así fue como Arturo Frondizi gana las elecciones en el 59, pero ya en marzo del 62 le dan el golpe militar nuevamente para poder asumir como presidente provisorio José María Guido, que era presidente del Senado. Pero todo esto fue manejado por las fuerzas militares. Bueno, ahí mi viejo llegamos al mes de agosto y en el 23 de agosto del 62 lo toman por sorpresa a mi papá, ya lo estaban esperando a la altura de la calle Canalejas al 1776, lo toman por sorpresa, lo bajan de varios culatazos en la cabeza, él se aferra al árbol que estaba en esa dirección, en la calle, y no sirvió de nada, sino que logran derribarlo, lo meten adentro de una estanciera y se lo llevan directamente a la comisaría primera de San Martín. Después van a casa, entran y se llevan ahí a mi vieja, a Elvia, la llevan a Mercedes, lo llevan a Agustín Adaro, que era el esposo de Mercedes, a Plaza Irlanda, donde estaba Ítalo Vallese con su novia Rosa Grasso, Rosa Salas, perdón, se la llevan también a los dos, y así fue como van, la policía va secuestrando distintos personajes familiares de lo que se llamó el Grupo Vallese. Yo me quedo solo en la casa junto con Olga y Raquel, que son las hijas de Mercedes, y por 3 días nosotros estamos prácticamente en casa, no custodiados, sino en calidad de detenidos por los 2 o 3 policías que habían quedado dentro de mi casa. Yo recuerdo que le habían dado un patadón muy muy fuerte a la puerta de la habitación donde yo dormía y aparece una figura de un soldado, ¿no? Con casco y con una ametralladora atravesada y que dice: acá hay chicos, ¿qué hacemos? Déjalos, ¿no? Fue ese el diálogo que mantuvo el policía o el soldado, el policía más que nada, que fue a entrar a la pieza de los chicos y otra persona que de afuera dijo: déjalos. Eso sí recuerdo y la verdad que fue bastante doloroso. Lloré mucho, sí me acuerdo. Bueno, y después ahora todo esto había sucedido porque el 8 de julio hubo un tiroteo confuso entre la policía de la provincia de Buenos Aires y la federal. Pero la federal no sabía que las 2 personas que estaban arriba en los techos eran de la policía de la provincia.
y logran matarlos, y cuando bajan los cadáveres, entre la ropa extraen la documentación, y bueno, uno de ellos era sargento primero y el otro era cabo primero, y obviamente la policía no tiene mejor idea que tirarle esos dos cadáveres a Pocho Rearte y a Felipe Vallese. Así fue como los empiezan a buscar, y bueno, deciden dar el golpe el 23 de agosto para secuestrar a mi viejo, para encontrarlo a Alberto Pocho Rearte. Pocho Rearte era el otro hermano de Rearte, que no me puedo acordar el nombre, les pido mil disculpas. Felipe, ¿qué edad tenía vos ahí? 3 años, tenía 3 años. Impresionante que y te hayan bueno, volcado. Sí. A mí, imagínate, esta semana con el tema de la toma de la policía de la provincia de Buenos Aires, me tensionó mucho, me endureció el estómago. Yo creía que no salía de esa situación esta semana. Yo personalmente, no físicamente. Mucho la cabeza que se te vuela, y obviamente con todo lo que pasó en el 76. Yo lo viví muy, muy de cerca, y yo creo que siempre, no tuve problema por haber tenido otro apellido, el apellido de mi vieja de soltera, y no que tenía el apellido Vallese. Entonces, ya en el secuestro de mi viejo y que se habían llevado a todos, nosotros quedamos ahí detenidos por los policías, y después el sábado al mediodía, cuando se fueron, quedamos nosotros prácticamente en libertad, y Olguita, que era en ese momento la mayor de los tres, tenía 14 años, llamó a su tía Aide, y su tía Aide nos vino a buscar y nos llevó a los tres. O sea, en la casa no quedó nadie. Y cuando nos llevó a los tres chicos, varios meses después empiezan a aparecer personas que nos querían visitar o ir y saludar, y Aide, muy, muy firme en su carácter y en sus convicciones, no quería que nadie nos vea ni nos salude. Pero ¿qué pasa? Después yo terminé yendo a un colegio pupilo, las dos hijas de Mercedes también. La separación esa también con las chicas fue muy, muy dura, porque yo recuerdo que lloraba mucho y a los gritos, y la verdad que no es nada grato. Por eso también, qué sé yo, hoy en día veo chicos llorar y no me molesta que el chico llore, me molesta que los padres lo hagan llorar, que actúen mal, que están equivocados. Pero bueno, uno no se puede meter porque no hay ningún manual que diga cómo tenés que hacer crecer o enseñar o educar a tus hijos. Bueno, se lo llevaron a Felipe el 23 de agosto de 1906, ¿no? 23 y cuarto vendría a ser de la noche, y se lo llevaron a la comisaría primera de San Martín. Después dicen que se lo llevó a Villa Lynch, a la comisaría de Villa Lynch, después a Ciudadela, y ahí es como que se perdió el rastro. Se perdió el rastro definitivo de Felipe, y nunca más se supo del cadáver de él, nunca más apareció, y es hasta el día de hoy, que hoy en día se cumplen 58 años de su desaparición, que fue el 23 de agosto pasado, y que le pudimos hacer un acto así en plena cuarentena, de 2 o 3 compañeros que se presentaron. Le pusimos una ofrenda floral en la calle, en la casa que sigue en la actualidad estando donde vivía, en Morelos 628, y una ofrenda floral en la fábrica donde él trabajaba, que era Caracas 940. Bien, y bueno, es así muy, muy resumido, hay muchas cosas como para decir, pero bueno, debido al poco tiempo que tenemos, tampoco me quiero sobrepasar, porque hay más invitados, y entonces no hay problema para otra próxima que hagamos por ahí. Después, bueno, qué me pasó a mí, a dónde me fui, qué es lo que hice, cómo me llevaron, cómo reconstruí mi identidad,
que gracias a la política de Estado de Néstor Kirchner a partir del 2003, yo comencé a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos en el 2005, y ahí pude, gracias a Eduardo Luis Dualde, que ya era secretario de Derechos Humanos, ahí pude reclamar el derecho a la identidad, que lo que yo venía reclamando hacía muchos años era llevar en mi documento el apellido Vallese, el de mi viejo. Nada de quejarme de mi vieja, nada por el estilo. Hoy tranquilamente lo podría usar, pero sería muy, muy largo ya el nombre. Así que bueno, ese es... Va a haber parte 3 entonces, Felipe. Parte 3, hay parte 3. Va a haber parte 3, perfecto. Ahí, Juan, se te escucha muy bajito, a ver si puedes levantar el... Ahora se escucha mejor, ahora se escucha un poquito mejor. Se te escucha sí. Un poquitito mejor, sí. Ahora. Ahí va, dale. Sí. A ver ahora. Sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente estamos con este problema de conectividad, Felipe, pero sí, definitivamente, Felipe, vamos a tener la tercera parte, Felipe. Es un agrado muy grande tenerte como invitado. Te invitamos a que te quedes para el resto del programa. Vamos a tener otros invitados también de lujo en el programa. Pero ahora es el turno del compañero que ya lo tenemos en el estudio, en el espacio. Igual hagamos un cortecito. Sí, vamos a un cortecito y volvemos después del cortecito, seguimos con el invitado. ¿De acuerdo? Perfecto. Así que, perfecto. Gonzalito, por favor, otro tema musical. Bueno, muchas gracias, Felipe. No hay por qué. Yo me retiro porque estoy haciendo otra actividad. Me encantaría charlar con el compañero y estar, pero hoy tengo un poco el día complicado. Perfecto. Puede ser, no lo toman a mal. De 10, Felipe. Igual le estamos hablando que falta la parte 3. Dale. Abrazo. Y saludos al compañero entrante que bueno, en otro momento tendremos la oportunidad de poder cambiar algunas palabras. Gracias. Abrazo. Abrazo. Vamos al temita.